Muy bien, vamos a ver este nuevo video donde vamos a deducir dos fórmulas adicionales a las que ya hemos venido viendo en los videos anteriores, que tenían que ver con la fórmula del interés, que decíamos que el interés es igual al capital por la tasa por el tiempo, es decir, I es igual a PIN. Luego dedujimos tres fórmulas adicionales, que era la fórmula del capital, la fórmula de la tasa y la fórmula del tiempo, y ya vimos cómo se aplican en diferentes situaciones. En este video únicamente vamos a deducir las fórmulas, por eso es un video un poco corto. En el siguiente vamos a ver ya aplicaciones de esas dos fórmulas adicionales que vamos a deducir, ¿verdad? Esto va a ser un proceso eminentemente algebraico, donde no vamos a ponerles números, sino solamente deducir esas dos fórmulas. Primero vamos a hablar del monto, que es un concepto que ya habíamos mencionado cuando hablamos del interés simple y el interés compuesto. Sencillamente el monto es la suma del capital más el interés. Cuando usted al capital que ha invertido le suma los intereses que ha ganado, le da como resultado el monto. Y el monto lo vamos a simbolizar con una letra S, ¿va? Una letra S es la que tradicionalmente nos sirve para definir la variable monto. Vamos a proceder acá con nuestro lapicillo y vamos a proceder a lo siguiente. Primeramente vamos a decir que, como dice la definición, justo lo dice, el monto es igual al capital más el interés, ¿va? Quiere decir que si yo le sumo el capital y el interés, me va a dar el monto. Pero yo sé que el interés es igual a PIN. Eso fue, de hecho, la primera fórmula que vimos, ¿verdad? El I es igual a PIN. Quiere decir que yo puedo sustituir esta I por PIN. Y entonces me daría que S es igual a P más PIN. P más PIN, ¿verdad? Por la igualdad que acabo de mencionar. Luego aquí yo puedo aplicar un proceso algebraico que se llama factor común. Yo observo de que tanto en el primer término de acá está la P como acá, ¿no? Entonces yo voy a poner que ese es igual y obviamente el factor común es P, abro paréntesis, y divido cada término entre el factor común. Así como funciona. A veces uno lo hace de manera visual, pero es bueno hacer el proceso tal como debe ser, que es dividiendo cada término entre el factor común. Entonces, P entre P es 1. No es P, ¿verdad? Muchos dicen P entre P, P. No. P entre P es 1 porque es la misma cantidad y toda cantidad dividida entre sí misma siempre me va a dar 1. Luego pongo más y digo PIN entre P. Pero si nosotros dividimos, vamos a hacerlo por acá. PIN entre P. Entonces lo que yo voy a hacer es eliminar P, ¿verdad? Porque al dividirse se elimina y obviamente aquí me va a quedar IN. Y esta es la fórmula para el monto, ¿verdad? Esta es la fórmula para el monto, así de sencilla. Eh, a ver, por acá. Vamos a hacerle su respectivo cuadrito para que nos quede bonito. Ahí está ya. S es igual a P factor de 1 más IN. Eso sería todo en cuanto a la fórmula del monto. Ahora bien, tenemos nosotros acá que tenemos otro concepto que es el valor actual, ¿verdad?
Permítame, vamos a... Vamos a poner acá. Se nos olvidó ponerlo desde el principio, pero no importa. Acá vamos a corregir esa situación. Y aquí hay que tener cuidado no tanto con la fórmula, porque la fórmula van a ver que es muy fácil de definir, pero lo importante es entender qué es realmente un valor actual. Y vamos a decir que el valor actual es el capital, fíjense bien, que es necesario colocar hoy para generar un monto en el futuro. Esa es la definición de valor actual. Quiere decir que el valor actual es sinónimo de capital. Sí, es prácticamente lo mismo. Lo único que el contexto en el cual vamos a usar el valor actual es distinto al del capital tal como lo hemos conocido. Porque el concepto de capital, o sea, esta P que nosotros ya conocemos bien, que está en esta fórmula, esa P es un capital inicial, es decir, es como la cantidad que dio origen a todo. Mientras que el valor actual, o sea, en todo caso, esa P es un valor hasta cierto punto fijo, porque es al inicio de todo. Mientras que el valor actual es un capital que puede moverse, ¿va? Nos va a servir para hacer cálculos. Por ejemplo, si usted tiene una deuda ahorita, que la va a pagar dentro de cierto tiempo, entonces puede surgir la pregunta, ¿cuánto yo debería pagar para cancelar esa deuda si pago un mes antes de la fecha de vencimiento? Ese mes antes no es ni el inicio ni el final del periodo. Está en un punto de alguna manera intermedio entre las dos cosas, ¿verdad? Quiere decir que el valor actual, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo acá de una manera así un poco sencilla. Usted tiene un capital acá, ese capital le va a generar el monto, ¿verdad? Obviamente para llegar a este monto, pues hubo que sumar los intereses que le va a generar el capital, pero el valor actual es un capital que puede estar por acá, por ejemplo, ¿no? O sea, usted quiere saber cuánto debe pagar aquí, precisamente en este punto, que es un punto que está entre el capital original y el monto, ¿verdad? Entonces, por eso es que el valor actual, si bien es cierto, es un capital, pero no es un capital fijo, sino que puede ser cualquier capital que se pueda generar en cualquier punto intermedio entre la fecha original de la deuda o la inversión en su caso y la fecha final que sería la fecha del monto. Entonces, por eso es que lo vamos a distinguir con esa letra, las iniciales que sería VA, ¿verdad? Valor actual. Un poco feíto esto, no me gustó mucho, pero igual, la idea es esa, ¿no? Entonces, ya con ese contexto, vamos a partir de la fórmula del monto para poder calcular o determinar la fórmula del valor actual. Entonces, nosotros sabemos que el monto es igual, tal como lo hemos definido anteriormente, a P factor de 1 más IN. Significa que si yo invierto los términos, pues este sería, esto es lo mismo, ¿no? Si Juan es igual a Pedro, pues Pedro es igual a Juan. O sea, ahí no hemos dicho nada que no sea cierto, que no sea válido. Entonces, vamos a despejar P, que es lo que queremos encontrar, y por lo tanto este va a pasar a dividirle a la S. Entonces, todo lo que está entre paréntesis, y entonces sería igual a S factor, perdón, entre 1 más I N. Pero, como nosotros dijimos, ese capital ya no es cualquier capital porque lo estamos relacionando con un monto, entonces sustituimos la P por
valor actual. Y entonces la fórmula del valor actual va a ser igual a S entre 1 más I n. Y esa sería la fórmula que nosotros andamos buscando. Vamos a ponerle ahí un poco de un cuadrito para que no se nos olvide que esta es la fórmula a la cual queríamos llegar. Y quiero también aprovechar para decirles de que hay otras formas, algunos libros, algunos textos dan otra fórmula que es lo mismo, ¿no? Pero que está expresada de otra manera, la cual yo casi no utilizo por cuestiones prácticas, porque a la hora de trabajar algunos problemas puede generar más confusión que otra cosa. Entonces, para evitar esas confusiones, yo no uso esta fórmula alternativa, que es que el valor actual es igual perdón, aquí tenemos la opción de forma activada y por eso nos dio esa flechita que la vamos a borrar. ¿Va? Y vamos a borrar esto. Bueno, dejémosla por ahí. No nos hace estorbo. Entonces, decía que otra forma de usar u otra manera de expresar esta fórmula es que valor actual es igual a S factor de 1 más IN a la menos 1. Eso aplicando lo que es la propiedad de los exponentes, que dice que toda cantidad elevada a un exponente negativo es igual a 1 entre esa cantidad con exponente positivo. Entonces, para evitar poner una división, algunos dicen, bueno, es el monto multiplicado por 1 más i n elevado a la menos 1. Pero en realidad, para mí esa fórmula podría ser útil bajo ciertos contextos de cálculo, pero en los cálculos que nosotros vamos a trabajar, nos vamos a quedar más que todo con esta arriba, ¿no? Que vendría siendo la misma. Muy bien, hasta ahí llegaría este video porque solamente el propósito era conocer ambas fórmulas, monto y valor actual. Y en el próximo video, pues vamos a ver lo que se refiere a aplicaciones de esta forma.